está la Diana ya. Porque me demora en cargar y no lo encuentro. Espérate. No lo encuentro acá, es tutoría. No lo tengo acá. Y acá tengo la unidad 6. No está. No hay las PPTs. Creo que sí. ¿Cómo se después de ser respondido automático?
Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bien, vamos a iniciar la clase de electrocardiograma. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya ingresó el delegado? Buenos días. Buenos días, doctor. Ok, bien, bien, hubo un contratiempo, o más que contratiempo, una falta de responsabilidad de algunos de los alumnos del curso con respecto a que no pudieron rendir la evaluación por no haber seguido las pautas o las instrucciones que se dieron desde el inicio, ¿no? Haber realizado el cuestionario. Esperamos que esto no se vuelva a repetir. Aún así, ante la irresponsabilidad mostrada, se habilitó el aula para que se pueda rendir el examen y evitar complicarles más el desarrollo del curso. Pero esta es primera y última vez que se hace esto. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el electrocardiograma. La práctica de manera presencial estaba dirigida a que ustedes aprendan la parte práctica del proceso en el que se toma el electrocardiograma y ver algunos detalles básicos de su interpretación. No vamos a querer que en 2 horas académicas ustedes aprendan a interpretar y leer un electrocardiograma, pero por lo menos vamos a tratar de que en esta hora y media puedan identificar qué es normal dentro de un electrocardiograma y qué no es normal, ¿no? Ya con eso estamos consiguiendo algunos de los objetivos con respecto a lo que es su interpretación. Bien, el electrocardiograma no es más que el registro de impulsos eléctricos a partir de una excitación de la célula del músculo cardíaco. La repetición de este estímulo eléctrico hace que estos estímulos se vayan registrando en una hoja de papel y va a graficar de acuerdo a la manera como avanza este estímulo eléctrico, ondas, segmentos e intervalos. Entonces, la célula miocárdica en situación de reposo es eléctricamente positiva a nivel extracelular y negativa a nivel intracelular. Esto es la célula miocárdica en reposo. Cualquier estímulo produce un aumento de permeabilidad de los canales de sodio que conlleva a que se cambie la polaridad. O sea, si afuera era negativo, al cambiarse la polaridad, el positivo va a ser dentro, o la negatividad va a ser dentro de la célula, ¿no? Eso se llama despolarización. Nuevamente, vuelve a su polaridad inicial y eso se llama repolarización. Aquí en el esquema, nosotros podemos ver esta onda, es la despolarización, y luego viene la repolarización, ¿no? Acá nuevamente vemos, esta es una célula miocárdica en reposo con la positividad de manera extracelular y cuando se inicia el curso de la despolarización
o se inicia el impulso eléctrico, la polaridad va cambiando. Entonces, la positividad que estaba por fuera empieza a pasar por dentro. Luego tenemos la activación completa de la célula miocárdica, totalmente positiva de manera intracelular para después volver a la repolarización, o sea, nuevamente al estado de reposo. Entonces, todo esto es un sistema especializado de conducción. La actividad cardíaca se inscribe como líneas con deflexiones que pueden ser positivas o deflexiones que pueden ser negativas y que corresponden al paso del impulso eléctrico a través del sistema especializado de conducción. ¿Dónde empieza este impulso eléctrico? Desde el nódulo sinusal y va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Este sistema especializado de conducción está formado por el nódulo sinusal, las vías preferenciales de conducción intranodales e interauriculares, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, sus dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, y estas en su parte final se subdividen en la red de Purkinje. Y con esto nosotros pues estaríamos detallando el impulso cardíaco a lo largo de todo el órgano que es el corazón, ¿no? Acá vemos nosotros en este gráfico, está el nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha, a un costado del ingreso de la vena cava superior. Este nódulo sinusal empieza a bajar el impulso cardíaco hacia el nódulo aurículo-ventricular. Es en este nódulo aurículo-ventricular donde continúa el impulso eléctrico a través del haz de His, ¿no? En una orientación interventricular. Este haz de His se va a subdividir en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Y estas ramas, tanto la derecha como la izquierda, van a terminar en la rama de Purkinje. Entonces, de esta manera estamos asegurando que todo el impulso cardíaco se desarrolle dentro del corazón. Todo esto que estamos hablando en este momento forma parte de un ciclo cardíaco. El segundo ciclo cardíaco tendrá que seguir todo el mismo esquema de iniciar el impulso eléctrico a partir del nódulo sinusal en la aurícula derecha. Se sobreentiende que al empezar en la aurícula derecha, obviamente el impulso cardíaco también va a pasar hacia la aurícula izquierda, algunos milisegundos después. Acá tenemos nosotros cómo es que se va a producir la gráfica del impulso cardíaco en el papel del electrocardiograma, ¿no? Este es el nódulo sinoauricular, se empieza la activación auricular y nosotros estamos registrando la onda P. En la conducción del nodo aurículo-ventricular hacia el haz de His, estamos nosotros en el intervalo PR, que incluye también, obviamente, a la onda P en el inicio del impulso cardíaco en la activación del nodo sinoauricular. El complejo QRS es el avance del impulso eléctrico a través del haz de His y sus ramas, y sus ramas derecha e izquierda, para terminar la repolarización ventricular a través del segmento SP. Entonces, el electrocardiograma es el registro gráfico de las diferencias de potencial existentes entre puntos diversos del campo eléctrico del corazón o entre un punto del mismo, otro cuyo potencial permanece igual a cero. Eso se llama la central terminal del electrocardiógrafo. Nosotros vamos a registrar derivaciones. 6 derivaciones frontales y 6 derivaciones horizontales. Tenemos dentro de estas derivaciones las derivaciones bipolares, que son la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. Y 3 derivaciones monopolares, que son ABR, ABL y ABF.
y 6 derivaciones precordiales, ¿no? Desde B1 hasta B6. En total, estas 12 derivaciones se van registrando el impulso eléctrico de acuerdo a la colocación de los puntos del electrocardiógrafo en las distintas partes convencionales de la parte anterior del pecho. Entonces tenemos 12 derivaciones, 6 frontales y 6 horizontales o precordiales. Las horizontales todas son unipolares. En cambio, en las derivaciones frontales tenemos 3 bipolares, como habíamos dicho, de 1, de 2, de 3, y las unipolares que vendrían a ser ABR, ABL y ABF. El papel del electrocardiógrafo y su registro. Entonces, el registro electrocardiográfico se realiza sobre papel milimetrado, formando por cuadrados de 1 milímetro de lado, con línea de doble grosor cada 5 cuadrados. En lo que respecta a la velocidad estándar, es de 25 milímetros por segundo. Esto es importante, determinar en la parte superior izquierda del del registro, o sea, en el papel, viene anotada la velocidad, porque hay electrocardiógrafos estándar que dan una velocidad de 50 milímetros por segundo. En uno, cuya velocidad es de 25 milímetros por segundo y que son la mayoría, 1 milímetro equivale a 0,04 segundos, lo que equivale a que 5 milímetros sea 0,20 segundos. Con respecto al voltaje, este se mide en sentido vertical. O sea, si el tiempo se mide en sentido horizontal, el voltaje se mide de arriba hacia abajo, en sentido vertical. De forma estándar, se programa de modo que 1 milivoltio sea igual a 10 milímetros, por lo que una onda R de 5 milímetros corresponde a 0,5 milivoltios. Las modificaciones repercuten directamente en los valores absolutos registrados. Acá vimos un esquema para poder tratar de comprender lo que estamos hablando. Entonces, esto se ha agrandado para poder educar el papel milimetrado del electrocardiógrafo. Entonces, nosotros vemos acá que hay cuadraditos o cuadrados pequeños y un cuadrado grande, demarcado con doble línea de grosor. Entonces, cada uno de estos cuadraditos, de manera horizontal, mide 1 milímetro igual a 0,04 segundos. Si hablamos de cuadrados, sabemos por geometría que cuadrado es la figura geométrica cuyos 4 lados son iguales. Entonces, tanto el cuadrado como los cuadraditos, sus 4 lados son iguales. Entonces, si esto mide 1 milímetro, obviamente este lado también mide 1 milímetro. Si hablamos de manera horizontal, estamos hablando de tiempo. Si hablamos de manera vertical, estamos hablando de voltaje. Entonces, volvemos a repetir. Un cuadrado pequeño, 1 milímetro, mide 0,04 segundos o tiene un tiempo de 0,04 segundos. ¿Qué significa eso? Que el pasar la aguja del electrocardiógrafo en el registro de este punto que está marcando el puntero hacia este punto que está marcando el puntero han pasado 0,04 segundos. El registro de la aguja para pasar desde este punto hasta este punto, que son 5 milímetros, demora en pasar 0,20 segundos o 20 décimas de segundo, ¿no? Entonces, esto es importante que se comprenda. O sea, este tiempo que indica esta gráfica está referido al tiempo que se demora en pasar la aguja de un extremo hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, si la aguja empieza acá para que termine en la parte final del cuadrado grande, que ha hecho una distancia de 5 milímetros, ha demorado un tiempo de 20 décimas de segundo, 0,20 segundos.
Y esto es un registro normal, ¿no? Una onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST, el intervalo PR y el intervalo QT. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre segmento e intervalo? ¿No? ¿Por qué hablamos de segmento? ¿Por qué hablamos de intervalo? ¿Son cosas iguales? ¿Son cosas diferentes? ¿No? Entonces, aquí, viendo la gráfica nada más, podemos definir de que tanto el segmento como el intervalo tienen diferencias significativas. El segmento es una porción de línea, nada más. El segmento es una porción de línea que une dos ondas. O sea, el segmento es una porción de línea que une dos ondas, pero no incluye las ondas que une. ¿Ya? Entonces, el segmento es una porción de línea, miren acá, el segmento PR, el segmento es una porción de línea que une dos curvas o dos ondas, pero en el segmento las ondas que une no están incluidas, no están incluidas. En el intervalo es un segmento más una o varias ondas, ¿no? El intervalo PR es la suma de la onda P más el segmento PR. Eso es un intervalo. O sea, el intervalo es una porción de línea más una o más ondas. Entonces, el intervalo QT es una porción de línea más, en este caso, más dos ondas, el complejo QRS y la onda T. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre segmento e intervalo, ¿no? Segmento electrocardiográfico es una línea que normalmente debe de ser isoeléctrica y que une una onda con otra, acá está uniendo la onda P con el complejo QRS o con la onda Q, sin incluir las ondas que une. O sea, solamente es porción de línea. Eso es segmento. Y el intervalo es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas, ¿no? Por ejemplo, acá el intervalo PR. Está uniendo la onda P más el segmento PR, ¿no? Entonces, esa es la diferencia o la definición de lo que es segmento e intervalo. Vamos a pasar a detallar las características normales de los segmentos o de las ondas de un electrocardiograma normal. Entonces, la onda P, que es el registro de la despolarización auricular que precede y se corresponde con la contracción simultánea de ambas aurículas. Entonces, la onda P, habíamos dicho que el impulso eléctrico se inicia en el nodo sinoauricular. Entonces, habíamos dicho que el impulso eléctrico se inicia en el nodo sinoauricular y es en ese inicio donde se empieza a generar la onda P. La onda P precede y se corresponde con la contracción simultánea de ambas aurículas. Miren acá en la parte de abajo cómo se inicia la despolarización. Como el nodo sinoauricular está en la aurícula derecha, obviamente es en esta aurícula derecha donde empieza el impulso eléctrico o la despolarización auricular. En milisegundos. Ahí nada más seguido empieza la despolarización de la aurícula izquierda. Y si yo montara esta onda sobre esta, va a haber una porción de intersección, ¿no? Un área donde se está despolarizando tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, ¿no? En algunos casos, esto podría visualizarse, aunque no es lo normal o no es lo cotidiano que se visualizara, y podríamos tener una onda P bigeminada, con dos picos,
¿no? Pero eso ya forma parte de la patología que podríamos encontrar en el registro de un electrocardiograma. Entonces, vamos a regresar. Entonces, esto es importante que ustedes puedan entender. Es importante. 1 milímetro es 0,4 segundos. ¿Por qué 5 milímetros es 0,20 segundos? Porque estoy sumando 0,04 más 0,04 más 0,04 más 0,04 más 0,04 me da 0,20 segundos. O lo mismo si multiplicara 0,04 por 5 cuadraditos, que es el tamaño de un cuadrado grande, me da 0,20 segundos. Entonces, si a mí me dicen que la onda P no debe medir menos de 0,8 segundos, quiere decir que una onda P no puede medir menos de 2 cuadraditos. O sea, una onda P que mida un cuadradito o cuadradito y medio, estaríamos hablando de una onda P anormal, ¿no? Vamos. Entonces, este proceso, dice, toma entre 0,08 a menos de 0,12 segundos o 0,11 segundos. Entonces, este registro del impulso eléctrico, que es la despolarización auricular, y que es el registro de la onda P, no debe tener una longitud menor a 0,08 segundos. Si estamos diciendo que un cuadradito es 0,04, entonces no puede medir menos de 2 cuadraditos. Y tampoco puede medir más de 3 cuadraditos, que es 0,11 segundos. Entonces, si nosotros conocemos esos valores para cada onda, para cada segmento o para cada intervalo, podríamos nosotros determinar qué es normal o qué es anormal en el registro de un electrocardiograma. Y el voltaje es hasta 2,5 milímetros. Entonces, habíamos establecido, vamos a regresar, que mi voltaje, un milímetro vertical es 0,1 milivoltio. 5 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, es 0,5 milivoltios. Entonces, regresando a mi onda P, mi voltaje no puede ser mayor a 2,5 cuadraditos. Su morfología normal es generalmente redondeada y monofásica y se aprecia mejor en la derivación 2. Entonces, normalmente, cuando uno tiene un electrocardiograma en sus manos, si bien es cierto, ve 12 derivaciones, 6 frontales y 6 horizontales, normalmente es la derivación 2 la que vamos a fijarnos con mayor detenimiento para poder identificar las anormalidades que se puedan presentar. Obviamente vamos a mirar las 12 derivaciones. Ya en el transcurso o en el avance de los años de estudio y de ustedes mismos en su búsqueda de conocimiento, van a interpretar que hay patologías que son específicas y que dice, eso se ve en ABR y en B1, ¿no? Pero ahorita que estamos iniciando este proceso de aprendizaje, nuestro sentido debe fijarse con un mayor detenimiento en la derivación 2. El intervalo PR. Entonces, habíamos dicho que el intervalo es la suma de un segmento más una onda. Entonces, acá vemos la onda P más el segmento PR. Eso es el intervalo PR. El intervalo PR expresa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización auricular. Habíamos establecido que la despolarización auricular empieza en la aurícula derecha, en el nodo senoauricular, y continúa este intervalo PR hasta el comienzo de la despolarización ventricular, ¿no? Entonces, la despolarización ventricular empieza con la onda Q o con el inicio
del complejo QRS, ¿no? Entonces, volvemos a repetir a los alumnos que están ingresando recién. El intervalo PR expresa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular. Por lo tanto, representa fundamentalmente el retraso fisiológico de la conducción que se lleva a cabo en el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Entonces, lo forman, si seguimos fijando el conocimiento, lo forman la onda P y el segmento PR. Eso es un intervalo, la suma de un segmento más una onda. Para el intervalo PR, ¿quién lo forma? La onda P y el segmento PR. Normalmente, ¿cuánto debe de medir de manera horizontal? Normalmente dura de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Cuántos cuadraditos podría medir? De 3 a 5 cuadraditos, ¿no? Habíamos establecido que un cuadradito mide 0,04. Un cuadradito o un cuadrado pequeño. Entonces, si el intervalo PR, su longitud normal debe de ser de 0,12 a 0,20, debe de medir un intervalo PR entre 3 a 5 cuadraditos, ¿no? Entre 3 a 5 cuadraditos, ¿no? Nosotros vemos acá cuántos cuadraditos hay. 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Entonces, este es un intervalo PR normal. Normalmente en niños, algo menos en niños y un poquito más en ancianos, sin que esto determine una patología. Miren acá. Acá aparentemente este registro parece normal, ¿no? Aparentemente parece normal. Vamos a medir los cuadraditos que mide nuestro intervalo PR. Acá se ha marcado con una línea gruesa el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o del complejo QRS. Y contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos, ¿no? A ver, nuevamente, está medio borroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadraditos. Entonces, miren, entonces 6 cuadraditos vendría a ser 6,24 segundos o 0,24 segundos. 6 cuadraditos, si multiplicamos 0,04 por 6, me va a dar 0,24 segundos. Entonces, eso no es normal, porque estamos estableciendo que el intervalo PR va de 0,12 a 0,20. Entonces, si ya mide 0,24 segundos, estamos hablando de que ese intervalo PR es anormal, ¿no? Miren, si nosotros no aprendiéramos los tiempos que dura cada intervalo o cada onda, nosotros no vamos a poder, mirando nada más, fijamente, por más que lo miremos, el registro electrocardiográfico, o sea, por más que miremos el electrocardiograma, no vamos a poder definir si es un electrocardiograma normal o un electrocardiograma anormal, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí prácticamente pareciera que el intervalo PR es normal. Sin embargo, no es así. Este aumento de tiempo se da en una patología o el impulso eléctrico está interferido por lo que se llama un bloqueo auriculoventricular de primer grado. O sea, este paciente con este registro tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Cómo sé que tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Porque el tamaño de mi intervalo PR está excediendo 0,04 segundos más de lo normal. ¿Cómo lo puedo identificar? Porque tengo el conocimiento que mi intervalo PR debe medir entre 3 a 5 cuadraditos. Y este intervalo PR mide 6 cuadraditos, ¿no? Entonces, esa es la importancia, en este ejemplo, de poder saberse, valga la expresión, de memoria, en algún momento, porque con la práctica ya no lo van a saber de memoria, sino la misma práctica va a hacer que el concepto esté empoderado dentro de ustedes mismos y poder determinar
que un alargamiento del intervalo PR es un bloqueo interventricular de primer grado. ¿Dónde lo vemos? Habíamos establecido que para nosotros que estamos iniciando el aprendizaje en la lectura de un electrocardiograma, lo podemos ver preferentemente en la derivación D2. Pero si nosotros siguiéramos viendo las 12 derivaciones, si existiera un PR más largo en otra derivación, tomaríamos como lectura esa derivación anómala para poder interpretar. Entonces, parece que está, si hubiera algo que no está claro, por favor, me pueden interrumpir nada más para poder explicar estas bases fisiológicas o básicas de la lectura de un electrocardiograma. El complejo QRS corresponde a la despolarización de ambos ventrículos. Onda P, despolarización de ambas aurículas. Complejo QRS, Zenaida, dime. Doctor, disculpe, es que dijo que si el intervalo PR es más largo en otras derivaciones, ¿también indica patología o solo Así es. puedo observarlo en el dedo? No. O sea, normalmente se ve en el D2, porque en el D2, como es un registro fácil de ver, es como lo dicen los libritos, la onda P, el complejo QRS, la onda T. Entonces, preferentemente, la derivación que más se lee es la derivación 2. Es más, si ustedes tuvieran en sus manos ahorita un electrocardiograma, el personal de enfermería, que es el personal indicado en la toma de este proceso o de este procedimiento, siempre hacen un D2 largo. O sea, al final del registro, hacen un D2 largo, un D2 que abarque más de 10, 20 segundos para que se pueda determinar con facilidad. Entonces, normalmente leemos el D2, pero acá estamos diciendo que si a lo largo de las 12 derivaciones nosotros viéramos que hay un PR más largo, entonces nos fijamos en ese, aún estando el D2 normal. O sea, si yo veo que tengo un PR que mide 0,24 segundos, que ya es anormal, en B6, yo podría decir que ese paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado. O sea, preferentemente se ven D2. Pero si a lo largo de mis 12 derivaciones yo viera un paciente con un intervalo PR más allá de 5 cuadraditos, lo veo ese y hago mi diagnóstico. ¿Ok? Gracias, doctor. Bien, entonces regresamos a lo que es el complejo QRS. Corresponde a la despolarización de ambos ventrículos. La onda Q es la primera deflexión negativa. O sea, nosotros, miren el puntero de mi mouse. O sea, ese seguimiento horizontal se llama un registro isoeléctrico. O sea, sigue una línea horizontal de manera que no hay deflexiones, ni hacia arriba, que son deflexiones positivas, ni hacia abajo, que son deflexiones negativas. Estamos diciendo que hay un ritmo isoeléctrico. La onda Q es la primera deflexión negativa. Miren, acá está de manera isoeléctrica, acá igual de manera isoeléctrica, y ya baja un cuadradito. Esa deflexión en que se pierde la continuidad del trazado isoeléctrico, escuchen bien, esa deflexión en la cual se pierde el trazado isoeléctrico, cuando es hacia abajo se llama deflexión negativa y cuando es hacia arriba se llama deflexión positiva. Eso es lo que estamos diciendo acá. La onda Q es la primera deflexión negativa que sigue a la onda P. La onda R es la primera deflexión positiva, porque se va a ir hacia arriba, que sigue a las ondas P o Q. Y la onda S es la deflexión negativa que sigue a la onda R. Entonces, el complejo QRS está formado por 3 deflexiones. Una negativa de la onda Q, miren acá mi puntero,
una positiva de mi onda R y una negativa de mi onda S, ¿no? Ese es un complejo QRS y que corresponde a la despolarización de ambos ventrículos. En sentido general, en condiciones normales, el complejo será predominantemente positivo de 1, de 2, B5 y B6. O sea, si hablamos positivo, quiere decir que la deflexión mayor del complejo QRS está por encima de la línea isoeléctrica. Eso dice que en D1, D2, B5 y B6 es predominantemente positivo y predominantemente negativo en B1, B2 y en ABR. Y difásico, o sea, va a tener dos puntitas en ABL y ABF, dependiendo las rotaciones del corazón, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes conozcan y que se lo aprendan. ¿Dónde es positivo el complejo QRS? ¿Dónde es negativo? Porque si yo sé que el complejo QRS es positivo en D1, D2, B5 y B6, y en una o en más de estas derivaciones, yo lo veo que el complejo QRS está hacia abajo, o sea, por debajo de la línea isoeléctrica, entonces yo voy a decir, esto no es normal. No, basta con que yo diga que no es normal, ya es bastante ahorita. Y es bastante para el nivel en el que estamos. ¿No? No es normal. Entonces, ¿quién lo puede ver? Un médico clínico, un médico internista o un cardiólogo. ¿No? Entonces, en eso estriba el nivel en el que estamos ahorita estudiando. Poder identificar un electrocardiograma normal y poder decir en qué momento perdió esa normalidad, en dónde, y obviamente tiene que verse en otra instancia o hacer otros procedimientos para que se mejore o se identifique el diagnóstico del paciente y se dé un tratamiento oportuno para mejorarle su salud. La duración normal en el adulto del complejo QRS es de 0,8 a 0,10 segundos, o sea, más o menos 2 cuadraditos y medio. Y no debe de exceder de los 0,08 segundos en los niños, ¿no? Entonces acá vemos un complejo QRS normal que mide entre 2 a 3 cuadraditos con una duración de 0,10 segundos. Los complejos son limpios, sin melladuras ni empastamientos. Y volvemos a repetir lo que dice acá arriba, predominantemente positivo en la mayoría de las derivaciones, excepto en ABR, B1 y B2 que es negativo, y en la derivación B3 y B4 que es difásico. Se va a tener dos puntitas. El segmento ST. Este segmento es bastante importante que se entienda, ¿no? El segmento ST representa el periodo entre la despolarización y la repolarización del ventrículo izquierdo. Se extiende desde el final de la onda S, acá miren, se extiende desde el final de la onda S hasta el principio de la onda T, Se inicia, en algunos libros dice, a este punto le llaman punto J, ¿no? Punto J. Entonces se inicia en el punto J, o que es el final de la onda S, y se extiende hasta el principio de la onda T. Corresponde al periodo de contracción sostenida de los ventrículos. Un segmento ST normal es isoeléctrico. O sea, está siempre, todo el trayecto del segmento está en una línea horizontal, en una misma línea horizontal, ¿no? Eso es isoeléctrico. Está a nivel de la línea de base, ¿no? La línea de base, al inicio del electrocardiograma, hay una línea de base que corresponde a este nivel, a esta altura. No incluye ondas. O sea, el segmento, ya habíamos dicho en la definición de segmento, que es una porción de línea que une
2 ondas, pero que no las incluye. Eso es un segmento. Entonces, nuestro segmento ST, obviamente, como es segmento, tiene que cumplir la definición de lo que es un segmento. Entonces, el segmento ST es isoeléctrico, está a nivel de la línea de base, no incluye ondas, y su morfología es una línea rectal horizontal. Y su morfología es una línea recta horizontal. Ese es el segmento ST. A partir de de los registros con una morfología distinta a la que estamos nosotros hablando acá, estamos hablando de una serie de patologías que incluye preferentemente el infarto agudo del miocardio. ¿No? Entonces, su medición del segmento ST se basa en su posición por encima o por debajo de la línea isoeléctrica. Se consideran normales desplazamientos hasta de 1 milímetro en ambas direcciones, supradesnivel o infradesnivel. Su valor, ¿qué significa eso? O sea que podríamos establecer en este segmento ST alguna desviación, tal vez de un poquito menos de un cuadradito hacia arriba o de un poquito menos de un cuadradito hacia abajo. Y podríamos considerarlo normal todavía. Pero una deflexión positiva mayor de un cuadradito o una deflexión negativa mayor de un cuadradito, ya estamos hablando de patología, ¿no? Se consideran normales desplazamientos hasta de 1 milímetro en ambas direcciones, supradesnivel o infradesnivel. Su valor estará dado por el lugar que ocupe a los 0,08 segundos. ¿Cuánto? 2 cuadraditos. Recuerden, métanse en la cabeza, apúntenlo en su brazo con lapicero para que no se olviden. Un cuadradito, 0,04 segundos. Si yo veo un segmento ST mayor a 2 cuadraditos, quiere decir que está demorando más de 8 décimas de segundo. Eso ya es patológico. Después del punto J, habíamos establecido que el punto J es este, el final de la onda S es el punto J, y el inicio del segmento ST. Entonces, una amplitud de un segmento ST, estamos hablando de patología. Entonces, su valor estará dado por el lugar que ocupe 2 cuadraditos después del punto J, que es el punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Miren acá en este gráfico, tenemos una onda P normal y un complejo con una onda Q aparentemente normal, una onda R aparentemente normal, pero que cuando se va a formar la onda S ya no continúa hasta hacer una deflexión negativa por debajo del eje de la línea isoeléctrica, sino que se ve de manera elevada. El segmento ST que debería estar acá, a partir del punto J, vemos nosotros que ha sufrido una elevación. Entonces, esta elevación es patológica y estamos hablando de un infarto agudo del miocardio, de un IMA. Miren acá, este es el proceso de un infarto. Un infarto tiene, dentro de su proceso, empieza con una lesión del músculo cardíaco, me corrijo, el infarto empieza con una isquemia, luego viene una lesión y luego viene el infarto propiamente dicho. Y ya son células muertas. Entonces, la isquemia y la falta de irrigación, la lesión, ya está el paciente entrando en una acidosis metabólica, y en el infarto, las células muertas del infarto van a producir esta alteración electrocardiográfica, una elevación del segmento ST. Y esto sí es fácil de identificar, ¿no? Esto, si nosotros aprendemos a ver un electrocardiograma normal en su derivación 2, el ver esta imagen rápidamente me va a decir
de que hay una elevación del segmento ST y que estoy frente a un paciente que probablemente esté haciendo un IMA, un infarto agudo del miocardio, ¿no? Estos son segmentos ST normal y patológicos, ¿no? Este es un segmento ST normal. Y acá nosotros vemos ya una elevación del segmento ST. Y tenemos también una onda T anormal, ¿no? Entonces, normalmente la onda T anormal es la asimetría y sigue la polaridad del complejo QRS. Y podemos empoderar el concepto del punto J, que es la unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Y normalmente es isoeléctrico, ¿no? Entonces, estas anormalidades del segmento ST, acá hay una elevación, acá hay una elevación igual, y acá hay una deflexión. ¿Qué es un ritmo sinusal? O sea, nosotros cuando tenemos un electrocardiograma, tenemos que ver la frecuencia cardíaca y también el ritmo que tiene el electrocardiograma que tenemos en nuestra mano. Decimos, a ver, vamos a leer para poder explicar. Dice, para considerar que un registro electrocardiográfico se encuentre en ritmo sinusal, lo que quiere decir que el estímulo parte del nodo sinusal y es este el que hace de marcapasos, se debe cumplir una serie de criterios. ¿Qué es ritmo sinusal? Cuando el estímulo eléctrico empieza en el nodo sinusal, el nodo sinoauricular. Y este hace que los distintos marcapasos que continúan al impulso eléctrico vayan de manera normal, ¿no? Nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular, A de His, rama izquierda, rama derecha y fibras de Purkinje. Esa continuación del impulso eléctrico, a la manera como lo estamos explicando, es el ritmo sinusal. ¿Cómo sabemos que un electrocardiograma o un registro tiene ritmo sinusal? Porque la onda P positiva es de 2, no una onda positiva. La frecuencia debe ser entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia normal del nodo sinusal. Toda onda P debe ir seguida de un complejo QRS. Y los espacios entre R y R, los espacios entre R y R deben de ser equidistantes. O sea, todos deben tener el mismo tamaño. La longitud o el número de cuadraditos que hay entre esta R y esta R debe ser exactamente igual de esta R a esta R. Y exactamente igual de esta R a esta R. Eso quiere decir que son espacios RR equidistantes. Y el intervalo PR debe de ser entre 4 y 5 cuadraditos. Ya habíamos establecido que el intervalo PR es la suma de la onda P más el segmento PR. Entonces, si cumple estas 5 características, mi registro electrocardiográfico, estoy hablando que es un ritmo sinusal. O sea, yo cojo mi electrocardiograma entre mis dos manos, veo que siempre haya onda P, que esta onda P siempre esté antes de un complejo QRS y que su frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto y que sus espacios RR sean equidistantes y que mi intervalo PR no sea menos de 3 cuadraditos ni más de 5 cuadraditos, yo puedo decir que mi ritmo es sinusal. O sea, si nosotros en este electrocardiograma, yo veo que este eje isoeléctrico, miren, si yo veo que este eje isoeléctrico, que es con la continuación de la onda T, continúa, sigue siendo isoeléctrico, continúa y empieza mi complejo QRS, estoy viendo que hay una ausencia de onda P. Si este eje isoeléctrico que continúa a la onda T, continúa y empieza con el complejo QRS, estoy viendo que se ha omitido una onda P.
Entonces, si hay una omisión de onda P, mi ritmo ya no es sinusal. Ya no es sinusal, porque ya hay una ausencia de una onda P. Normalmente esto se ve en los bloqueos aurículo-ventriculares de tercer grado, donde el ritmo no es sinusal. Entonces, para que un ritmo sea sinusal, tiene que completar estas 5 características. Basta que una de ellas no esté presente para poder nosotros establecer que el ritmo no es sinusal. O sea, el eje o el impulso eléctrico no sigue un patrón normal que empieza en el nodo sinoauricular y que termina en la red de las fibras de Purkinje. A eso nosotros le establecemos lo que es ritmo sinusal. Dime, Carmen Ramírez. Profesor, ¿esta onda P solo basta que en una derivación no la encuentre o tiene que ser más de una derivación para decir que, Normalmente, que no es un ritmo sinusal? normalmente si nosotros vemos la ausencia de una P, por ejemplo, en el ejemplo de acá, ese patrón se va a volver a repetir. En el ejemplo yo les ponía que la onda P había desaparecido acá. O sea, si yo voy a contar 1, 2, 3, R, R, y otra vez voy a ver que desapareció la onda P. O sea, basta que haya un patrón para que ese patrón se vuelva a repetir de manera igual en el siguiente registro con respecto al tiempo. ¿Ya? O sea, si yo veo que ese patrón no se volvió a repetir y solamente fue una ausencia única, yo podría poder decir de que el paciente o se movió o que el electrodo, el gel que le pusieron no estuvo en la buena calidad para que esté fijo a la piel del paciente y no lo podría determinar como enfermedad. Pero si yo veo que existe un patrón, o sea, cada 3 R's veo que desaparece una onda P, nuevamente veo 3 R's con onda P y vuelve a desaparecer a la cuarta, ya veo que hay un patrón que se está volviendo a repetir. Entonces yo voy a poder establecer que mi ritmo ya no es sinusal. Sí, gracias. Sí se entendió. ¿Vieron algunos otros compañeros que le pidieron la palabra? Sí, doctor. ¿Alguien más? Dime. Una duda. En el caso de que el nodo, bueno, en este caso la despolarización auricular sí se puede observar y que haya un complejo QRS, pero el segmento esté en un supradesnivel, ¿se puede considerar que es un ritmo sinusal o tan solo ver una patología ya en esos segmentos ya no se considera? A ver, vuélveme a repetir tu pregunta, no te entendí muy bien. Ya. Imaginemos que en un EKG se puede observar la onda P, el complejo QRS, pero el segmento ST está en supradesnivel. Entonces, mi duda es si es que tan solo ver que no está afectado ni la onda P ni el complejo QRS, pero sí el segmento ST, ¿se puede considerar un ritmo no sinusal? No, estaríamos dentro de un ritmo sinusal, ¿no? Porque en las características para ritmo sinusal no está referido al segmento ST. Entonces tan solo abarca desde... Sí, solamente estas 5 características. Ya, doctor. Gracias. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente que si el segmento ST va a estar alterado, es probable que las RR no sean equidistantes. Entonces, si R y R ya no son equidistantes, estamos hablando de que el ritmo es no sinusal, ¿ya? Pero para manera de estudio, nosotros establecemos estas 5 características. Si dentro de estas 5 características, alguna de ellas falta o no está de lo consignado dentro de normalidad, decimos que el ritmo es no sinusal. Vamos a poder conocer cómo se determina la frecuencia cardíaca, ¿no? Ustedes me parece que les han enseñado lo de 300, 150, 100, 75, ¿no? Entonces, eso es correcto y nos permite determinar la frecuencia cardíaca de una manera rápida, al golpe de vista nada más. Al golpe de vista, ustedes pueden decir, lo agarran el electrocardiograma y dicen 75 latidos por minuto, ¿no? Si ven ustedes que entre R y R hay 4 cuadrados grandes,
¿no? Ustedes cuentan 1, 300, 2, el segundo cuadrado grande 150, el tercer cuadrado grande 100 y al cuarto 75, y al golpe de vista nada más. Pero si ustedes se olvidan esa relación, ¿cómo poder sacar la frecuencia cardíaca? Entonces, hay una manera que si ustedes empoderan el concepto, nunca se lo van a olvidar, ¿no? Entonces, el método clásico para hallar la frecuencia cardíaca es dividir 1500 entre el número de cuadraditos de 1 milímetro que separan dos ondas CR en una derivación, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo dos ondas CR. Al golpe de vista, en el método de 300, ¿cuánto de frecuencia cardíaca tendría este paciente? ¿No? Acá sería 300, acá sería 150, acá sería 100 y acá sería 50. ¿cuánto? 75. 75, ¿no? Entonces, al golpe de vista nada más, este paciente tiene 75 latidos por minuto. Pero si yo me olvido de esa secuencia, entonces yo empiezo a contar mis cuadraditos. 5, 10, 15, 20. ¿Cuánto es 1500 entre 20? Me debe de salir 75 latidos por minuto. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale ese 1500? ¿De dónde sale ese 1500? Estamos estableciendo que 5 milímetros es igual a 20 décimas de segundo. Entonces, ¿qué es la base de un cuadrado grande? 5 milímetros es igual a 20 décimas de segundo. Entonces, yo quiero saber en 60 segundos, que es un minuto, yo quiero saber en 60 segundos, que es un minuto, ¿cuántos cuadrados grandes hay? Si 5 milímetros es igual a 20 décimas de segundo, entonces en 60 segundos, ¿cuántos cuadrados grandes hay? Hago una sencilla división matemática. Divido 60 segundos entre 20 décimas de segundo para poder saber a lo largo de 60 segundos cuántos cuadrados grandes hay. Entonces hago la división y me sale que tengo 300 cuadrados grandes. Un cuadrado grande, ¿cuántos cuadraditos tiene? A ver, un cuadrado grande, ¿cuántos cuadraditos tiene de manera horizontal? 5. 5. Entonces, si tengo 300 cuadrados grandes y multiplico por 5, me va a dar 1500 cuadraditos pequeños. ¿Está bien? 300 por 5, 1500 cuadraditos pequeños en un minuto, en 60 segundos. Entonces, si yo cuento los cuadraditos entre una R y otra R, y ese valor lo pongo en el denominador, o sea, 1500 entre mi número de R's, de RR, voy a saber cuánto es mi frecuencia cardíaca. O sea, ese 1500, que lo debo de aprender yo siempre, tenerlo en mi mente, 1500, así como me aprendí que 1 milímetro es igual a 0,04 segundos, igual tengo que aprenderme que en 60 segundos hay 1500 cuadraditos. ¿Cómo saqué ese 1500 cuadraditos? Porque yo sé que la base de un cuadrado grande, que es 5 milímetros, me demora 20 décimas de segundos en pasar el registro electrocardiográfico del inicio del cuadrado hasta el final. Eso demora 20 décimas de segundo. Yo quiero saber, porque la frecuencia cardíaca se da en latidos por minuto, entonces yo quiero saber cuántos cuadrados grandes hay en 60 segundos. Si yo sé que un cuadrado grande tiene o demora 20 décimas de segundo en pasar el impulso eléctrico, yo divido 60 en 0,20 y me sale que tengo 300 cuadrados grandes. Y si sé que un cuadrado grande tiene 5 cuadraditos de manera horizontal, multiplico mis 300 cuadrados grandes por 5 y me va a dar 1500 cuadraditos. Teniendo ese número, que ya sé de dónde salió, porque yo no puedo decir las cosas por paporreta o porque me lo contó uno como loro,
Entonces yo tengo que saber de dónde salió ese 1500. Ya sé de dónde salió ese 1500. Ese 1500 salió, o yo sé qué es lo que demora el pasar el registro electrocardiográfico en 60 segundos. O sea, inicia aquí, voy a contar 60 segundos con mi reloj y va a pasar 1500 cuadraditos. Ese 1500 yo lo divido entre los cuadraditos que hay entre R y R y voy a poder determinar con exactitud mi frecuencia cardíaca. ¿No? Por ejemplo, acá. Acá tenemos nosotros, vamos a contar 5, 10, un ratito. Entonces, vamos a contar cuántos cuadraditos hay entre R y R. 5, 10, 15, 20, 24 cuadraditos, ¿no? Pues no llega al final del cuadrado grande. 24 cuadraditos. Entonces yo divido 1500 entre 24 y me va a dar 62,5 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que me enseñaron, 300, 150, 100, 65 eran, ¿no? 65. Entonces yo puedo establecer de manera exacta que al dividir 1500 entre 24, tengo 62,5 cuadraditos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que estamos explicando de cómo sale la frecuencia cardíaca de manera exacta? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a leer para poder empoderar el concepto. Entonces, el método más exacto para medir la frecuencia cardíaca utilizando el electrocardiograma consiste en contar el número de cuadraditos pequeños que existe entre R y R y dividir 1500 entre ese número de cuadraditos, ¿no? Esa es la manera como voy a poder determinar mi frecuencia cardíaca exacta. Bien, vamos a determinar el eje eléctrico. El eje eléctrico también es una parte que es un poquito engorrosa poder determinarlo con operaciones matemáticas, pero que sin embargo el eje eléctrico nosotros lo podríamos identificar viendo algunas derivaciones y algunos patrones que me pueden determinar si el eje eléctrico es normal, si está tirado a la derecha o está tirado a la izquierda, sin tener una precisión exacta de cuántos grados tiene. Lo importante es saber que hay una serie de patologías que están presentes cuando el eje eléctrico está hacia la izquierda. Y hay una serie de patologías que ya están descritas que se presentan cuando el eje eléctrico está hacia la derecha. Entonces basta con que yo pueda determinar si mi eje eléctrico está en el cuadrante izquierdo o en el cuadrante derecho o en el cuadrante indeterminado para poder determinar qué patologías puede tener un paciente, ¿no? Entonces, este es un plano cartesiano en el cual se ha hecho una circunferencia y se ha puesto el triángulo de Einthoven, ¿no? Entonces, cuando el eje eléctrico está en la cuadrícula, este es un eje eléctrico normal, este es un eje eléctrico izquierdo
este es un eje eléctrico derecho y este es un eje eléctrico indeterminado. Cada uno de estos tres con una serie de patologías que pueden precisar de alguna manera el diagnóstico que pueda tener un paciente cuyo eje eléctrico no es normal. Entonces, ¿cómo lo determino? Con dos derivaciones, con D1 y con ABF. Con D1 y con ABF. ¿Qué voy a ver en D1 y en ABF? El complejo QRS. ¿Qué voy a ver en las derivaciones D1 y en ABF? ¿Cómo está mi complejo QRS? Si mi complejo QRS en D1 es positivo y en ABF es positivo, estoy diciendo que es un eje eléctrico normal. Si mi complejo QRS en D1 está con una deflexión negativa y en ABF normal, quiere decir que mi eje eléctrico está hacia la derecha. Y si en D1, en un electrocardiograma, mi complejo QRS es normal y ABF está con una deflexión, y en ABF mi complejo QRS está con una deflexión negativa, voy a decir que este eje está hacia la izquierda. Y punto. No hay necesidad de que yo precise cuántos grados tiene mi eje eléctrico. Lo que me interesa a mí conocer no es cuántos grados tiene, sino lo que me interesa a mí conocer es determinar si mi eje está a la derecha, a la izquierda, está en el cuadrante indeterminado o es un eje eléctrico normal. Eso es lo importante. Entonces, lo que yo he establecido acá de manera gráfica está resumido en este cuadradito. Cuando está en D1 y en ABF, mi complejo QRS positivo, positivo, normal. Cuando en D1 es positivo mi complejo QRS y mi complejo QRS en ABF negativo, decimos que está a la izquierda, ¿no? Positivo mi complejo QRS en D1 y negativo mi complejo QRS en la derivación ABF, yo puedo decir que mi eje eléctrico está tirado a la izquierda. Lo mismo, esta es la parte derecha que se va a consignar con esta fila con esta tercera fila del cuadrado, ¿no? Si mi complejo QRS en D1 es negativo, y en ABF mi complejo QRS es positivo, ven acá en el gráfico, es positivo, entonces yo digo que mi eje eléctrico del corazón de ese paciente está a la derecha. Y punto. Ya yo puedo determinar, veo qué diagnósticos se determinan cuando el eje eléctrico no está en una posición normal y veo mis otras derivaciones y puedo llegar ya a tener un diagnóstico mirando solamente el electrocardiograma. Dime, Zenaida. Doctor, yo podría decir que en la desviación del eje derecho, la onda R es negativa. A ver, nuevamente, en el derecho, la onda en ABF, la onda R es negativa. En la derivación 1, la onda R sería negativa. Claro, es negativa. Así es negativa, porque la deflexión está por debajo de la línea isoeléctrica. Todo lo que está por debajo de la línea isoeléctrica es negativo. Entonces, en ese complejo no existe la onda Q ni la S. Podríamos decir que sí. Para nuestro nivel de aprendizaje, podríamos decir que sí, lo que tú estás diciendo, que es correcto. Lo importante es, para el eje, más que ver las ondas de manera independiente, estamos viendo el complejo en su totalidad. ¿Ya? O sea, para poder determinar el eje, más que ver las ondas, Q aislada, R aislada o S aislada, vemos todo el complejo. Si está por encima todo el complejo de la línea isoeléctrica, es positivo. Si todo el complejo está por debajo de la línea isoeléctrica, es negativo. Y de acuerdo a este esquema, podemos determinar si el eje está a la derecha o a la izquierda o es normal o está en el cuadrante indeterminado.
¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Entonces, lo mismo que estábamos hablando, lo estamos viendo nosotros aquí en este gráfico, ¿no? ABF positivo, D1 positivo, eje eléctrico normal. En D1, mi complejo positivo, veo todo el complejo, eso es lo que yo estoy viendo, todo mi complejo positivo, mi ABF negativo está a la izquierda. Acá, en D1, mi complejo negativo, y en ABF positivo, quiere decir que mi eje está a la derecha. Y cuando ambos complejos, tanto en D1 como en ABF, son negativos, estoy viendo que mi eje es indeterminado, ¿no? Inclusive, ustedes podrían establecer entre qué grados está, porque todo esto tiene una simbología en grados que se va hacia la positividad y que se va hacia la negatividad, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Ojalá que lo que viene acá no sea correcto. No creo, ¿no? ¿Se entendió algo o no se entendió nada? Doctor. Sí, doctor. Sí. Doctor, quedó muy claro. Se entendió. Muchas gracias. Bien, entonces con esto estamos acabando. Esperemos que la práctica de ustedes mismos, es bueno que ustedes se agencien de electrocardiogramas de sus padres, sus familiares, o si tienen la posibilidad de alguien que trabaje en un hospital, ustedes junten 5 o 6 electrocardiogramas, los pongan a comparar y ustedes puedan de alguna manera determinar los tiempos, la amplitud de las ondas y los segmentos y se puedan familiarizar con la lectura del electrocardiograma. O sea, no cuenten los cuadraditos de la imagen que aparece en el libro. Sería excelente si ustedes se agencian con registros electrocardiográficos de pacientes verdaderos, para que ustedes puedan identificar las distintas derivaciones, cómo es el registro, cuál es la línea de base, cuál es la línea isoeléctrica que tiene y los tamaños en amplitud y en voltaje que tiene cada uno de los registros. Eso es importante. Y ahora, si ustedes tienen a la mano sus 3, 4, 5 electrocardiogramas, ustedes van a poder, ya con el libro, y ya con las clases que están impartidas y con conocimiento que ustedes van adquiriendo, familiarizarse. Cómo sacar una frecuencia cardíaca, cómo sacar el eje eléctrico, qué tamaño tiene mi intervalo PR, mi segmento ST es isoeléctrico o se elevó. Entonces, esa es la idea, que ustedes poco a poco vayan familiarizándose con el electrocardiograma, pero no con la figurita que aparece en el libro, sino con un electrocardiograma en sus manos. Y eso ustedes lo van a contrastar ya con lo que dice la literatura. Bien, eso es todo, jóvenes. Esperemos que poder haber ayudado en algo dentro del conocimiento y la sapiencia que esperamos que ustedes tengan y que tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.